Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión estamos visitando al diputado Luis Maldonado Venegas, quien es el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por recibirnos, Luis, y por darnos la oportunidad de platicar contigo y de que nos expliques muchas cosas de en lo que consiste tu trabajo y en lo que consiste la función de estos órganos que he mencionado. Ante todo, muchas gracias a ti, José Elías, la oportunidad de estar en este espacio, que por cierto cada vez logra más audiencia, merced a la conducción tan atinada que le das al mismo. Muchas gracias. Quisiera hacerte una pregunta previa, porque muchos tenemos dudas o no tenemos una idea muy clara. ¿Qué es la Auditoría Superior de la Federación? Y la segunda y necesaria pregunta, ¿qué es la Comisión de Vigilancia de esta Auditoría Superior de la Federación, comisión que tú presides en la Cámara de Diputados? Bueno, valdría la pena en primer término recordar que una de las funciones o facultades originales de prácticamente todos los congresos, parlamentos del mundo, es precisamente el mecanismo de control. En un sistema de división de poderes, corresponde al legislativo establecer mecanismos de control, particularmente sobre lo que los otros poderes realizan en materia del ejercicio de los recursos o del gasto público, que es también una facultad, en nuestro caso, exclusiva de la Cámara de Diputados. En nuestro sistema bicameral, una de las facultades que exclusivamente ejerce la Cámara de Diputados es la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. Y sobre ese presupuesto, por lo tanto, realiza funciones de vigilancia y control la propia Cámara. Desde mitad del siglo XIX, en la propia Cámara de Diputados se instaló una instancia que era la Contaduría Mayor de Hacienda y que cumplía estas funciones. Fue en el año 2000 cuando esa instancia se transformó, se ampliaron sus atribuciones y se le dio autonomía técnica y de gestión, creándose la Auditoría Superior de la Federación. La auditoría, reitero, contando con esa autonomía técnica, es la que en términos muy simples realiza todos los ejercicios de control, de vigilancia y efectúa las auditorías a las distintas instituciones del Poder Federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales, así como de los órganos autónomos en la ejecución de esos recursos para garantizar que estos tengan el destino para el que fueron asignados y para que su ejercicio se cumpla conforme a las normas que permiten pues, que se apliquen de manera correcta y transparente. Hoy es una demanda, un reclamo de la sociedad mexicana, pues ya no solamente que las administraciones públicas pues, ejerzan los recursos, que los ejerzan correctamente, que se ejerzan bajo control, sino que además haya rendición de cuentas. La sociedad quiere saber efectiva y realmente cómo se están aplicando esos recursos. Y evidentemente cuando estos recursos se aplican de manera incorrecta, la auditoría tiene la facultad, o tenía la facultad, porque ahora se ha ampliado todavía más, simplemente de aplicar las sanciones administrativas o de dar turno
a las instancias ministeriales cuando se trata o se configuran posibles delitos en el ejercicio de ese gasto. De tal suerte que pues, la auditoría cumple una función muy importante y, por supuesto, respetando su autonomía técnica y siendo una facultad de origen de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados tiene una comisión que, por cierto, está conformada por representación de la totalidad de las fuerzas representadas en el Congreso, incluyendo al diputado independiente. Todas están ahí expresadas, son 30 diputados, con 12 secretarios que me acompañan en la presidencia de la comisión, y de ellas depende la unidad de vigilancia de la auditoría, es decir, el auditor de la auditoría. Hoy esos dientes que antes no tenía la comisión del Congreso, ya los tiene. Entonces, ¿nosotros qué estamos vigilando? Que el auditor aplique sus funciones con estricto apego a principios de objetividad, de imparcialidad, para que no se constituyan estos instrumentos en mecanismos o de consigna a favor de la impunidad o de consigna como instrumentos de venganza o de persecución política. Así que ni solapen, ni tampoco ni sean vengadores. Vengadores, es correcto. Y hay dos temas que has mencionado ahorita y que son de las preocupaciones grandes de los mexicanos respecto a sus poderes públicos: la corrupción y la transparencia. Sí. La corrupción en muchos mexicanos ha arraigado la idea de que estamos muy mal en materia de honestidad pública, y no solo que estamos muy mal, sino que vamos muy mal, que estamos peor que en el pasado y que quizá en el futuro esté todavía peor que en el presente. Y por otra parte, la transparencia que mencionabas. Nos queda claro que, merced a la información que recibe la soberanía nacional convertida en representación a través de la Cámara de Diputados, se enteran los representantes, pero ¿valdría la pena de alguna manera que de la forma más simple, sencilla, hubiera una calificación que pudiéramos saber los mexicanos respecto de qué instituciones o quiénes se han portado muy mal, quiénes moderadamente normal y quiénes, hasta donde se puede, se han portado bien? Así que reconozcamos a los buenos y también identifiquemos a los malos. Bueno, por supuesto, y yo creo que el reclamo de la sociedad está plenamente justificado. Independientemente de que yo soy de los que considero que afortunadamente en México la corrupción no es una cultura generalizada. Hay más ciudadanos que actúan en pro de la legalidad y hay también más servidores públicos que se esfuerzan por realizar bien su trabajo, pero no podemos evitar el advertir que escándalos públicos que ofenden a la sociedad dejan en claro que la corrupción sigue siendo uno de los fenómenos que, además de lesionar el tejido social, de agraviar a la sociedad, sin lugar a duda reduce y frena nuestra capacidad de desarrollo, de una competitividad basada realmente en las mejores propuestas, en los mejores esfuerzos. Y nosotros advertimos, y todos lo sabemos, que desgraciadamente desde ciudadanos y autoridades que se dejan corromper simplemente para brincarse una fila o para evadir una multa, sí, llegan también a altos niveles pues para la asignación de contratos multimillonarios. Hoy en día la sociedad tiene un reclamo muy serio y esto ocurre en todos los ámbitos de la vida, incluso en el sistema de justicia.
Hoy en día pues sabemos que muchas veces el ciudadano se siente con temor a ir a presentar una denuncia ante el Ministerio Público porque sabe que llega a denunciar y sale denunciado si no llevan lo que se dice en la jerga popular, el impulso económico o el impulso político para acompañar sus denuncias. Sin duda se han hecho y se han logrado avances. Desde hace años se ha venido fortaleciendo el Sistema Nacional de Transparencia, pero todos ellos han sido hasta la fecha insuficientes. Por ello, en la pasada legislatura se realizaron reformas constitucionales que dieron pauta para que en esta legislatura, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, pudiéramos trabajar en lo que se llama el Sistema Nacional Anticorrupción. Ese sistema tiene 3 patas: la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas y evidentemente los instrumentos y mecanismos anticorrupción, incluyendo un nuevo régimen de responsabilidades para los servidores públicos. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para platicar con el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Continuamos nuestra plática con el diputado Luis Maldonado Venegas. Y hay 2 temas que has mencionado ahorita y que son de las preocupaciones grandes de los mexicanos respecto a sus poderes públicos: la corrupción y la transparencia. Sí. ¿Esto está ya vigente o está en proceso de elaboración? Está en proceso de elaboración porque en el periodo extraordinario que tuvimos el año pasado, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados aprobó la legislación secundaria. Quiero decir que, por ejemplo, ya lo que es la ley que rige al sistema de fiscalización, esto es, a la Auditoría Superior de la Federación, ya está en vigor. Esa parte ya está en vigor. Hay cambios sustantivos. Ya la Auditoría Superior no solamente va a vigilar lo que se llamaba el gasto federal o federalizado, sino todas las participaciones y recursos propios de estados y municipios. Ya puede entrar a cualquier tipo de fideicomiso, de asociación civil o fundación que reciba recursos públicos, cosa que antes no podía ser. Se aumenta el periodo de responsabilidad para los servidores públicos después de dejar el cargo a 7 años. ¿Antes de cuánto era? Antes era de 5 años, pero ahora son 7, y si está en proceso puede ampliarse a 8 o a 9. Hasta que termine el mismo. O sea que ya no hay manera de evadir una responsabilidad pública porque fenece el término para poder investigarla. Correcto. Se le dota a la Auditoría Superior de la Federación de las facultades ya de investigación y de substanciación, que deben de proceder de manera inmediata bajo ciertos requisitos por denuncia ciudadana, incluso anónima. Son cambios sustantivos. Yo diría que después de la creación de la Auditoría Superior en el año 2000, esta nueva ley y su implementación es el paso más importante que se ha dado en materia de fiscalización y rendición de cuentas. Pero hay otros componentes de este que es un sistema, y como sistema articula lo que antes estaba de alguna manera separado y que implicaba frentes aislados que impedían dar una lucha frontal por un proceso de anticorrupción. Por ejemplo, en el esquema anterior, la Auditoría Superior, cuando identificaba elementos para presentar una denuncia a la Procuraduría General de la República, pues esta denuncia se sumaba a las muchas existentes. En las últimas cifras que ha dado a conocer la Procuraduría General de la República, pues tiene cerca de 70,000 averiguaciones previas rezagadas.
En los últimos años la Auditoría Superior ha presentado 700 denuncias. Lógicamente, pues se iban al rezago y tardaba mucho tiempo en que realmente se pudiera complementar una averiguación previa. El proyecto del nuevo sistema anticorrupción prevé la creación de un fiscal especial anticorrupción, que en este momento está siendo, dentro de los procedimientos de elección, definido por la Cámara de Senadores. ¿Qué es quien tiene que designar? Que es quien tiene que designar. Pero ahora, como el fiscal tendrá autonomía y estará dedicado solo para estos temas, pues ya no existirá el argumento de que una denuncia por un hecho de corrupción pues duerma el sueño de los justos durante mucho tiempo, sino que tendrá que estar rindiéndonos cuentas a la sociedad, ese fiscal, pues de cuál es el avance y los resultados de todos estos casos de los que él podrá conocer de manera exclusiva. Es un ejemplo. Hay una comisión que estará vigilando esto, de carácter enteramente ciudadana, está integrada solo por miembros de la sociedad civil y que será la vigilante de la articulación del esquema, en donde estarán participando el Instituto de Transparencia y Datos Personales, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especial, y hoy ya no será la Auditoría Superior la que sancione administrativamente, sino que integrado el expediente lo turnará al Tribunal Administrativo. Ya directamente lo consignará. Así es. Y será el imputado el que tenga que oponer su defensa frente al propio tribunal, o en su caso será el tribunal el que emita las sanciones de carácter administrativo, en tanto las penales caminarán por el curso del fiscal especial, y está previsto que para el mes de junio se den las condiciones completas para que el sistema arranque y pueda iniciar ya de manera articulada, coordinada, sus labores. Creo que adicionalmente al esfuerzo y a la voluntad política que se ha demostrado para impulsar este proyecto, y pondré yo un ejemplo. En el caso de la ley de fiscalización y rendición de cuentas, muy compleja por sus componentes técnicos, logramos, por encargo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que todas las fuerzas políticas presentáramos una iniciativa de consenso. Me tocó coordinar ese esfuerzo y ahí advertí la sensibilidad de todas las fuerzas para poder dar una respuesta a la sociedad. Fue la única de las 7 leyes anticorrupción que fue aprobada por unanimidad de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Pero más allá de eso, necesitamos también no solamente la voluntad política, pues evidentemente en este caso de los representantes populares o actores públicos, necesitamos la voluntad política de la sociedad. Al más largo plazo, pero de manera permanente y sistemática, requerimos que la sociedad retome los valores y los principios en el seno del hogar, en la escuela y en la diaria convivencia. El mejor mecanismo para confrontar la opacidad, la impunidad y la corrupción es nuestra propia conducta. Eso es una cosa esencial que has anotado, la voluntad política. Es decir, la voluntad de los ciudadanos y la voluntad de los gobernantes por arribar a estadios mejores de honestidad y de transparencia. Porque nos preguntamos, ¿de verdad todos los proveedores del gobierno quieren honestidad? ¿Todos los contribuyentes
y todos los automovilistas quieren honestidad, estoy hablando de ciudadanos. Pero si hablo de gobernantes, todos los jefes de compras, todos los inspectores fiscales, todos los inspectores viales desean honestidad. Una preocupación que he compartido contigo y que pudimos reflejar en un reciente libro nuestro, el poder contra la justicia en la historia de la humanidad, donde hemos llegado a la conclusión de que casi siempre el poder domina y doblega a la justicia. ¿Qué podemos esperar en esta materia para el futuro? La ley de honestidad, la ley contra la corrupción, la ley contra los corruptos, podrá imponerse al poder político que a veces solapa y a veces fomenta la corrupción. Tienes toda la razón en tu reflexión. Por cierto, aprovecho para decir que fue una extraordinaria aventura de investigación y literaria esta obra que escribimos conjuntamente, que describe desde los juicios de Sócrates hasta el de Mandela. Y ahí reflexionamos juntos que la historia del principio de legalidad frente al poder absolutista del monarca tiene muy poco tiempo en la historia de la humanidad. Estamos hablando de 200 años en que las instituciones y las leyes han venido madurando y han venido buscando acotar ese tipo de fenómenos. Yo creo que hoy el poder está en el ciudadano. Cada vez advertimos que frente a esta teoría clásica de los poderes de Montesquieu, el poder del ciudadano, un ciudadano más informado, un ciudadano más proactivo, es cada vez más importante. Mientras el ciudadano no acompañe con una cultura de legalidad este tipo de medidas legales, lamentablemente pueden quedarse en letra muerta. Cierto, el ciudadano le tenía temor al poder. Hoy, por ejemplo, está ya la denuncia ciudadana anónima, protegida. Ya no tiene que exponerse a represalias posibles de la autoridad. La cultura de la denuncia debe incrementarse y el ciudadano debe de ser el primero que diga no a la corrupción. Cuando eso ocurra, sin lugar a dudas, quienes ejercen su labor honesta lo seguirán haciendo y no se verán tentados a corromperse. Y los que son corruptos tendrán también sus sanciones y los resultados, consecuencias de sus malos actos. Creo que es una causa que tenemos que librar todos juntos. Diputado Luis Maldonado, muchas gracias, primero por habernos recibido, segundo, por tus muy claras y muy profundas reflexiones sobre estos temas que tanto laceran a la sociedad mexicana el día de hoy. A ustedes muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y nos veremos para la próxima.